Hola a todos y bienvenidos a un nuevo vídeo aquí en tu canal Cubeando. Hoy vengo con el capítulo número 2 sobre cómo resolver un 3×3 a ciegas. Dentro cabecera. Pues sí, en el capítulo número 1 estuvimos viendo conceptos generales, lo que es el buffer, lo que es un ciclo, etcétera, etcétera. Y hoy vamos a ver cómo trazar esos ciclos a lo largo de todo el cubo y después cómo memorizarlos para, una vez hecho esto, pasar a resolverlo. Obviamente con los ojos cerrados. Entonces, como digo, la primera fase de la resolución a ciegas es la memorización del cubo. Y para ello vamos a utilizar estas técnicas de trazado de los ciclos. Las vimos en el capítulo 1 con cartas, pero ahora ya las vamos a ver sobre el propio cubo. Lo que ocurre es que vamos a mezclar el cubo así aleatoriamente. Si tenemos el cubo mezclado, memorizar visualmente esta esquina tiene que venir aquí, luego está aquí, luego está aquí, luego está aquí. Es prácticamente imposible, es muy difícil, aunque hay gente con muy buena memoria visual, pero eso es muy difícil de hacer así. Entonces, tenemos que inventar un modo de nombrar cada una de las posiciones, en realidad cada una de las pegatinas del cubo, de tal manera que podamos memorizar esos nombres en lugar de visualmente memorizar esta esquina viene aquí, etcétera, etcétera. Y ese esquema de nombrado es lo primero que vamos a ver en este vídeo. Pero antes de ver los nombres que le vamos a dar a cada una de las pegatinas, lo primero que tenemos que hacer cuando vamos a aprender a resolver un 3×3 a ciegas es elegir una orientación del cubo. Y esto es porque, dado que le vamos a estar dando nombres a pegatinas concretas, y dado que tenemos que automatizar el método para que sea eficiente, para que nos sintamos cómodos, para que seamos capaces de ver una pieza e inmediatamente saber cuál es el nombre de la pegatina correspondiente, no sería nada práctico que yo una vez coja el cubo en esta orientación, otra en esta, otra en esta, otra en esta, porque me cambiaría todos los lugares donde está cada uno de los colores, todos los nombres de cada una de las pegatinas, y eso pues no sería nada práctico. Me estaría equivocando todo el rato y no sería capaz de resolver el cubo. Podemos utilizar cualquier orientación. Mucha gente, yo creo que por aquello de resolver la cara blanca o la cruz blanca, primero suele usar amarillo arriba y, por ejemplo, azul enfrente. Es una orientación que veo mucho. Pero últimamente, mucha gente cada vez más, y yo entre ellos, utilizamos la orientación estándar de mezclado de la WCA, que es blanco arriba y verde enfrente. Así que esta es la orientación que yo voy a seguir. Es la que os recomendaría, aunque ya os digo que podéis coger cualquiera. Si ya habéis aprendido y habéis aprendido con otra orientación, no os pediría que la cambiarais. Y bueno, es la que voy a utilizar en estos tutoriales y por eso, si estáis aprendiendo ahora, yo creo que resulta mucho más práctico elegir la misma orientación porque así los podréis seguir con más facilidad. La mayoría de la gente, y lo que yo os recomiendo, utiliza esquemas de letras para nombrar las pegatinas. Yo creo que es lo mejor de cara luego a la memorización, porque con las letras se forman palabras y, bueno, pues yo creo que las palabras son mucho más fáciles de recordar que, por ejemplo, los números. Entonces, yo os recomendaría utilizar letras. Después, como vamos a resolver aristas y esquinas por separado, podemos ponerle, digamos, un conjunto de letras separado a esquinas y aristas, así que tenemos 4 pegatinas en cada cara de esquinas y otras 4 de aristas, 4 por 6 caras, 24. Tenemos 26 letras en el alfabeto, todavía nos sobran la I y la Z. Y después, a la hora de asignar estas letras, pues cada uno se puede inventar su propio esquema. Hay gente que va por capas, o por la cintura del medio, o en vertical. El esquema que os voy a enseñar es un esquema estándar que utiliza letras consecutivas en sentido de las agujas del reloj en cada una de las caras y que creo que es el más práctico, aunque bueno, también tiene algún que otro inconveniente, pero yo creo que es un inconveniente que tienen todos los sistemas, y es que hay algunas letras que después, a la hora de la memorización, pueden ser más difíciles que otras.
Hay gente que, por ejemplo, se inventa un sistema particular y como al buffer nunca lo tenemos que memorizar, pues no le asignan pegatina al buffer. Pero yo no os recomendaría hacer esto porque si cambiamos de método a otro con otro buffer distinto, resulta que a partir de entonces esa pegatina del buffer que antes no tenía nombre, ahora tiene que tener un nombre y pues tendríamos que estar cambiando el esquema de letras y es un lío. Supongo que la gente que hace esto, pues lo que está tratando es de ahorrarse letras y evitar, pues eso, las más complicadas, como yo que sé, la Q o la W y la X, sobre todo en español, porque a lo mejor en inglés pues sí que hay más palabras con W o con X. Pero yo os recomiendo olvidaros de eso y utilizar este esquema que se llama SPEFZ, S-P-E-F-F-Z, porque además vais a encontrar en internet muchos recursos, mucha gente que da por hecho que estáis usando SPEFZ y pues eso, vais a encontrar más tutoriales, más vídeos y más herramientas que os pueden ser de utilidad y no tendréis que estar pensando en adaptar los recursos que encontréis en internet a vuestro propio esquema. Otra ventaja que yo le veo a SPEFZ es que solamente con ver el color de una pegatina ya prácticamente sé qué letra es, porque al ser 4 letras consecutivas en cada cara, si yo veo una pegatina naranja ya sé inmediatamente que va a ser E, F, G o H. Entonces incluso cuando estamos aprendiendo va a ser bastante más fácil hacerse con el esquema de letras y después yo creo que va a ser mucho más rápido el identificar cada pegatina con su letra cuando estemos memorizando el cubo. Así que bueno, me dejo ya de rollos y me traigo aquí otro cubo donde vamos a ver el esquema mucho más claro. Si tenemos el cubo cogido en nuestra orientación, que ya os he dicho que yo utilizo blanco arriba, verde enfrente, A, B, C y D serían las esquinas, empezando por la superior izquierda y en sentido horario. Lo mismo las aristas con la arista de la derecha, o la arista que está a continuación en sentido horario también, A, B, C y D. Y después iríamos haciendo esto mismo por cada una de las caras, primero por todas las caras laterales y por último por la inferior. Empezaríamos o continuaríamos por la cara de la izquierda con E, F, G, H y lo mismo con las aristas que están a continuación en sentido horario, E, F, G, H. La cara verde en este caso I, J, K, L, lo mismo con las aristas. La cara roja M, N, O, P, igual con las aristas. La cara trasera, que en este caso es la azul, también en sentido horario, es decir, si estoy mirando el cubo desde aquí no sería así, sino en sentido horario mirando la cara de frente, Q, R, S y T, es decir, cuando tengo el cubo así sería Q, R, S y T, sentido horario, pero desde esta esquina de aquí, que es la que cuando estoy mirando la cara de frente está arriba a la izquierda, y por último en la cara inferior, con el cubo cogido con la cara verde al frente, U, V, W y X. Y lo mismo con las aristas. Este sería el esquema y una vez que ya le hemos dado nombre a cada una de las pegatinas del cubo, obviamente a los centros no le damos nombre porque no hay que resolverlos, podríamos pasar ya a ver cómo trazar el camino, cómo ir emparejando las letras y cómo memorizar. Únicamente comentaros que si queréis estar seguros, y en muchos tutoriales, mucho material por internet, se utiliza esta nomenclatura llamada canónica o estándar, si queréis estar seguros de que estáis hablando de la misma pieza independientemente de cuál sea vuestro esquema de nomenclatura, si sea SPEFZ o cualquier otro, como digo, hay también una nomenclatura canónica donde podemos nombrar de forma no ambigua cada pieza y cada pegatina de cada pieza utilizando los nombres de las caras. U, F, L, R, B y D. Por ejemplo, esta arista de aquí sería la arista UF o FU y si queremos nombrar una pegatina específica, entonces pondríamos esa pegatina la primera. Es decir, esta pegatina blanca de la arista blanca y verde sería la UF y la pegatina verde sería la FU. Y para las esquinas, pues utilizaríamos las 3 letras. Por ejemplo, esta esquina de aquí es la URF o la
UFR. Y, por ejemplo, esta pegatina roja de esta esquina sería la RFU o la RUF. Obviamente, esta forma de nombrar las piezas no sería práctica para memorizarlas porque son nombres muy largos con muchas letras repetidas y no sería práctico. Pues como os digo, ahora que ya le hemos puesto nombre a cada una de las pegatinas, vamos a aprender a ir trazando el camino, vamos a ir agrupando estas letras por pares, que es como hemos dicho que las íbamos a memorizar porque tiene muchas ventajas, y de momento, para no mezclar temas y para que no nos distraigan las técnicas de memorización del trazado, las vamos a ir apuntando en un papel por parejas. Bueno, yo las voy a ir dejando por aquí abajo, pero vosotros las podéis apuntar en un papel y pues para que podáis seguir mejor el ejemplo, os dejo también por aquí la mezcla sobreimpresionada para que podamos hacerlo juntos. Cogéis vuestro cubo y aunque no tengáis las letras, yo tengo aquí dos cubos exactamente con la misma mezcla, porque a veces estaré usando el cubo con las letras y otras probablemente sin ellas. Vamos a poner aquí un tercer cubo sin mezclar, por si necesitáis volver a refrescar dónde está cada una de las letras en la posición resuelta. Y vamos a empezar trazando las esquinas. Vamos a suponer que nuestro buffer de esquinas es la pegatina A, es decir, la pegatina en notación canónica diríamos que es la UBL o ULB, arriba, atrás, izquierda, y vemos que la pegatina que está en la posición del buffer es la H, así que esta sería nuestra primera letra a memorizar. Ahora vamos a la H, que como veis aquí está en la cara naranja, sería esta de aquí. Yo ahora lo sé porque tengo la pegatina con la letra en la pieza, pero si veis es la naranja, amarilla, azul, es decir, la naranja, amarilla, azul, es esta esquina de aquí y en concreto la pegatina naranja de esa esquina, es decir, si lo veis aquí, la H, es decir, esta pegatina va aquí. Y en esta posición, ¿qué tenemos? Nos encontramos la C, que lo mismo, ahora lo sé porque tengo la pegatina puesta, pero vemos que es la pegatina blanca de la esquina blanca, verde, roja, que viene aquí. Blanco, verde, rojo, blanco, verde, rojo, que es la letra C. Así que ya tenemos nuestro primer par de letras, que sería H, C. Ahora vamos a la C y nos encontramos que tenemos aquí la A, que en nuestro caso es nuestra pieza buffer, que es la que va aquí, la blanca, azul, naranja. Así que hemos terminado un ciclo, pero como os digo, el buffer no se memoriza nunca, así que ya tenemos un primer ciclo de dos piezas, H, C, con lo cual ya tenemos trazada esta esquina y esta esquina. Ahora tenemos que saltar a un nuevo ciclo. Y yo normalmente lo que hago es saltar a la letra más baja que todavía está libre. En este caso, esta esquina todavía no la he visitado, que sería la que tiene la letra B. Así que yo en este caso seguiría por la B. Como veíamos con las cartas de póker, para saltar de un ciclo a otro, tenemos que memorizar esa letra a la que voy a saltar para entrar en este nuevo ciclo donde está esta pieza. Así que ya tendríamos HC y ahora memorizaríamos B, aunque podría saltar a cualquier otra que todavía no tengo memorizada, pero vamos a seguir con la B. Y aquí nos encontramos con la G, la pegatina naranja de la esquina naranja, verde, amarilla. Así que tendríamos B, G, E, F, G, la G va aquí, ya tendríamos otro par, BG, O, y saltaríamos aquí, que es donde va la O, si lo veis aquí, roja, azul, amarilla,
y O me lleva a P, la roja, verde y amarilla, que va aquí. Así que ya tendríamos otra pareja de letras, OP, y por último, en la posición de la P tengo la B, que está aquí y que está en la misma esquina a la que salté cuando hice el cambio de ciclo. Repasamos si ya tengo memorizadas todas las esquinas y nos damos cuenta de que sí. Hicimos H, C, después saltamos a B, G, O, P y después de P a B. Me falta esta esquina, pero si os dais cuenta es que está resuelta. Blanco, naranja, verde. Así que ya he terminado de memorizar. Tengo 7 letras y eso significa que tengo una letra suelta, lo sé porque he ido memorizando por parejas y me ha quedado una B suelta al final, así que tengo paridad. Ahora cuando vaya a trazar las aristas, si no me sale paridad, es que algo he trazado mal. A la hora de trazar las aristas, igual que hemos hecho con las esquinas, tengo que empezar por el buffer. Vamos a suponer que nuestro buffer de aristas es la letra B, esta de aquí, es decir, la pegatina UR, en notación canónica, por decirlo así. Y vamos a ver qué tenemos. Tenemos W, que es la amarilla azul, la pegatina amarilla, que va aquí. Ahora tenemos A, que va aquí, si os fijáis es la blanca y azul, que va aquí entre el blanco y azul, W, A. Ya tenemos 2 letras. Ahora en la A tenemos la F, que va aquí, EF, si lo veis en el cubo resuelto, EF, EF. La naranja de la arista naranja y verde. Y en el lugar de la F tengo la C. Ya tengo otra pareja de letras, FC. En el lugar de la C tengo la T, que es la azul roja, que es esta de aquí. Y en el lugar de la T tengo la O, que es la roja amarilla. MNO, roja amarilla. Tengo otra pareja de letras, TO. Seguimos trazando. Aquí tengo la P, que es la roja verde, que va justo aquí. Y en el lugar de la P tengo la K, verde amarilla, que va aquí. Y JK, verde amarilla. Ya tengo otro par de letras, que serían PK. En el lugar de la K tengo la R, azul naranja. Y en el lugar de la R, azul naranja, tengo la E, naranja blanco, que va aquí. Ya tendría otro par de letras, RE. A continuación, la G, que es la naranja amarilla, que va aquí abajo, naranja amarilla. Y en el lugar de la G está la pieza del buffer, que es la B, blanca y roja, que es la que va aquí, que es por donde empecé. Y si volvemos a repasar, nos daremos cuenta de que ya hemos tocado todas las aristas y teníamos todas ellas en un único ciclo. Esto, pues ya os digo que no va a ser muy frecuente. Otras veces vamos a tener 2 o incluso 3 ciclos, o puede que incluso más. Pero en este caso teníamos todas las aristas en un solo ciclo. Así que tendríamos para memorizar WA, FC, TO, PK, RE y G. La volvemos a repasar rápido. W, A, F, C, T, O, P, K, R, E, G, y en la posición de la G está la B del buffer. Cuando estamos trazando los ciclos hay unos casos especiales, que es cuando tenemos una pieza en su sitio, pero girada, o en el caso de las aristas, volteada. Esto
Cuando estamos resolviendo un solo cubo con mucha velocidad, hay mucha gente que sí que lo memoriza visualmente, porque resulta más rápido y pues como es una memoria a muy corto plazo, pues no importa porque inmediatamente se van a poner a resolver. Pero, por ejemplo, si estamos resolviendo multiblind, 10, 20, 30 cubos en una hora, esto es imposible, acordarse de las aristas volteadas y esquinas giradas de 10, 20 cubos. Entonces, la forma estándar de tratar estos casos es como si fueran un ciclo de una única pieza y para memorizarlos, una vez que hemos acabado de trazar el resto de piezas, pues trazaríamos ese ciclo de esa pieza, que al ser un ciclo de una única pieza, pues nos va a costar la entrada en el ciclo más una segunda diana para volver a colocar la pieza correctamente. Por ejemplo, esta arista la podríamos memorizar como K, U, es decir, nos traemos al buffer la pieza que está en la posición K y después colocamos esa pieza en su sitio, que sería la U. Y, como veis, eso el efecto que tiene es voltearla. Nos traemos al buffer la pegatina amarilla, después la colocamos en la posición amarilla, con lo cual la arista viene al buffer y vuelve a su sitio en la orientación cambiada. Así que podríamos memorizarla como KU o como UK. Y una esquina girada podríamos saltar a cualquiera de las tres pegatinas, por ejemplo, a M, y después memorizaríamos la pegatina que está en la posición M, que en este caso es C. Así que nos traeríamos la pegatina que está en la posición M al buffer, que es la pegatina blanca, y luego la colocaríamos en su sitio, que es aquí. Nos traeríamos esta esquina aquí con la pegatina blanca hacia arriba y luego la colocaríamos aquí con la pegatina blanca ya en su sitio. O, en este caso, podría ser I, F, o también podría ser F, D, o también podría ser D, I. De cualquiera de esas maneras la podemos memorizar. Dos aspectos prácticos a la hora de trazar que a mucha gente le causan algo de duda es, lo primero, cómo seguimos la pista o cómo llevamos por cuenta qué piezas ya hemos pasado, qué piezas ya hemos trazado y por tanto cuáles son las que nos faltan por memorizar, sobre todo a la hora de saltar de ciclo. De repente se me acaba un ciclo y digo, ¿y ahora a qué pieza salto? ¿Qué pieza todavía no he memorizado? Esto, como todo en resolución a ciegas, requiere práctica. Mucha gente utiliza los dedos, va marcando las piezas con los dedos. Con las esquinas es fácil, porque solamente hay que marcar 7. La del buffer, obviamente, tampoco hace falta, pero bueno, aunque hubiera que marcar las 8, tenemos dedos de sobra. Con las aristas es más complicado. Yo sí que a veces trato de marcar las de las capas externas, pam, 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 y trato de acordarme de memoria de las de la capa M. Pero esto con la práctica poco a poco se vuelve intuitivo y obviamente la gente que es muy rápida es capaz de saber cuándo ha acabado, si no ha acabado y qué piezas le quedan por tocar. Y después, otra pregunta muy habitual es ¿y cómo sé cuándo he terminado? Hombre, si voy marcando bien todas las piezas con los dedos o si me voy acordando, pues cuando estén ya todas recorridas ya sé que he terminado. Pero digamos que hay una forma aritmética de comprobar, sobre todo al principio, cuando estamos intentando aprender a trazar bien y estamos apuntando las letras en un papel, hay una forma aritmética de estar seguro de que hemos hecho bien la cuenta. Como tenemos 8 esquinas, si no hubiera ninguna esquina ni resuelta ni girada en el sitio, sino que estuvieran todas en un ciclo, sería un ciclo de 8 y por tanto serían 7 letras. Después, por cada esquina que esté resuelta, por ejemplo esta que tengo aquí, pues tendría que quitar una letra. Entonces, en este caso, tendría 6 letras. Pero después, por cada nuevo ciclo en el que tenga que entrar, o por cada esquina que esté girada, que en realidad es como si fuera, es un caso especial de un nuevo ciclo, tengo que añadir otra memorización más. Entonces, en este caso que estábamos trazando,
tendría 7, pero como tengo esta esquina resuelta serían 6, pero como tenía 2 ciclos, al final se me vuelve a añadir otra letra y me queda en 7. Y con las aristas lo mismo, pero como son 12 aristas, si están, como en este ejemplo, en un solo ciclo, serían 11 letras. Por cada arista que tenga resuelta tendría que descontar una, pero por cada nuevo ciclo o arista volteada que tenga, tengo que añadir otra. Así que perfectamente me pueden salir 9, 10, 11, pero también me pueden salir 12, 13, 14 letras de aristas. Y de esquinas, pues lo dicho, 6, 7 o incluso 8, 9. Más o menos, excepto que tengáis muy mala suerte con la mezcla y estén casi todas las piezas en su sitio pero volteadas, pues más o menos por ahí sería el número de letras que tenemos que memorizar. Y la forma de calcularla sería esa. Vamos a hacer otros cuantos ejemplos de trazado, pero yo creo que lo que vamos a hacer es que los voy a hacer en un vídeo aparte para no hacer este vídeo demasiado largo y así pues los que os hayáis quedado con dudas o queráis revisar más ejemplos con más casos, pues las podéis ver. Y vamos ahora con la parte que yo es la que encuentro más divertida, pero también a la vez más difícil, que es la memorización. Ahora es cuando vamos a ver también las ventajas de agrupar las letras por pares, que aparte de ayudarnos a detectar la paridad, nos van a ayudar a reducir, digamos, el tamaño de la memorización. La idea es convertir cada par de letras que hemos estado apuntando en una palabra. Lo ideal es que sea una palabra fácil de visualizar. Por ejemplo, objetos, personas, acciones. Son buenos candidatos. Conceptos abstractos, pues son más difíciles de visualizar, pero eso también depende de cada uno. Y con estas imágenes vamos a tratar de construir una escena o una pequeña historia. Por experiencia ya os digo que cuanto más alocada, más absurda, más ridícula, más estrambótica, más fuera de lo corriente sea la escena, mucho más memorable va a ser y mucho más fácil de recordar va a ser. Por ejemplo, con la mezcla que hemos estado manejando, teníamos, vamos a empezar con las esquinas, teníamos H, C, que podría ser un helicóptero, por ejemplo, o podría ser un hueco, o podría ser un hocico, que yo creo que cualquiera de las tres, pues más o menos es fácil de visualizar. Vamos a suponer que elegimos helicóptero. Después nos tocaba la pieza del buffer y habíamos saltado a la B y teníamos BG, que podría ser un bogavante o yo que sé, un bigote. O podría ser, si os gusta mezclar, que yo lo suelo hacer porque ya os digo, hay letras como la X o la W que en español son difíciles, pero en inglés tienen muchas más opciones, pues podéis mezclar y podría ser un insecto, un bug, BUG. Después teníamos O, P, que puede ser, yo qué sé, una oposición o una ópera o... La verdad que no se me ocurren muchas cosas por OP, pero bueno, yo había memorizado ópera y después por fin B y volvemos a la posición a la que había saltado en el nuevo ciclo y habíamos completado la memorización. Como tenemos paridad, nos queda esta letra B suelta y bueno, pues aquí en la memorización sí que o bien tenemos una letra específica o una imagen específica para cuando va la letra sola, o hay gente que utiliza BB, por ejemplo, o la letra doble, entonces podría ser un bebé o un bobo, pero bueno, yo he memorizado una banana y hago énfasis en mi imagen en que es una y entonces sé que pues es una sola letra. Y ahora, ¿cómo hacemos una imagen o una historia con todo esto? Pues algo absurdo. Pues imaginaros un helicóptero HC con forma de insecto, bug, que está cantando ópera, OP, con una banana como si fuera un micrófono, B. Pues podría ser algo como esto que os voy a poner aquí en pantalla y yo creo que
De hecho, cuando hice esta mezcla para preparar el primer capítulo y hice la memorización, es que esta es una memorización que ya, por haber estado preparando el vídeo, ya no se me olvida. Y ha pasado más de una semana y ahora mismo, si me dais la mezcla, podría volver a resolver el cubo a ciegas sin hacer la memorización, porque es que me acuerdo. Y ya os digo, estamos hablando de memorizar el cubo durante, bueno, pues al principio que iremos muy lentos, 5, 10 minutos, 15 minutos, pero os estoy hablando de una memorización que a mí ahora mismo me ha durado incluso semanas. Así que ya os digo, cuanto más absurda y más ridícula y más aberrante, más memorable. Y vamos con las aristas. Teníamos WA, que para mí podría ser Washington, o yo me imagino el Capitolio. Después teníamos FC, que puede ser un foco o una foca. Pero yo, como empecé por Washington, pues me dio por pensar que era Fútbol Club, como que era el equipo de fútbol de Washington, no sé por qué. Después tendríamos, la C va aquí, así que tendríamos T y O. Y yo aquí me imaginé a Teo, que es un personaje infantil, que si no sabéis quién es, pues lo podéis buscar. Teo. Después la O viene aquí y tendríamos P y luego K. Y yo me he imaginado pues un recurso muy habitual que es tirar de series de dibujos o de personajes. Por ejemplo, Gianfranco Juanqui tira mucho de personajes de Bola de Dragón Z. Pues yo tiro mucho de Pokémon, así que para mí PK sería Pikachu. Pero también podría ser P.K. Y sí, ya sé que P.K. se escribe con C, pero una cosa que sí que podemos hacer, ya que además la Z no está en el esquema, es asociar el sonido K con la K y el sonido Z con la C. Entonces, por ejemplo, pez podría ser PC y eso, PK podría ser PK. Pero eso ya son gustos de cada uno. Yo en este caso he elegido Pikachu. Y luego teníamos R, E, que yo pues he hecho la nota Re. Y me he imaginado ahí un pentagrama con la nota Re escrita ahí con una, pues no sé si con una corchea o con una negra. Ahora lo veréis, que os enseñaré también el dibujo de la historia. Y después de R, E, tendríamos G, y después de G nos vamos a la pieza del buffer. Así que nos quedaría esa G suelta, efectivamente teníamos paridad, nos queda una letra en las esquinas suelta, también en las aristas, y esa G, pues como yo tenía ahí un equipo de fútbol y tal y cual, pues me he imaginado una grada. Una grada. Otra vez, el recurso mnemotécnico que yo uso es ponerle delante el una, que el una es difícil de visualizar, pero bueno, a mí me suele funcionar. Entonces, pues aquí, ¿qué tenemos? Pues tenemos al equipo Washington Football Club, que entre sus filas cuenta con Teo y con Pikachu, que están cantando el himno, como a veces se escucha el himno al principio de los partidos internacionales, y están dando una nota re y están mirando a la grada. Aquí la verdad es que he tratado de buscar imágenes que son todas bastante consistentes, bastante coherentes, aunque bueno, lo de que Pikachu juega al fútbol pues es una licencia poética. Y bueno, pues la historia yo creo que queda bastante memorable y podría ser algo como esto. A ver, soy consciente de que hay algunos pares de letras bastante difíciles. Pero siempre se pueden utilizar algunos trucos. Aparte de lo que yo os decía, de utilizar los sonidos para la K y la Z para la C, pues por ejemplo, los pares que empiezan con X. Es que incluso en inglés va a ser difícil encontrar palabras que empiecen por X. Pero por ejemplo, un truco que empleo es que todo lo que empieza por X es extra grande, como si fuera la talla XL de una camiseta. Entonces, para mí, todo lo que empieza por X, me imagino la letra que va después, pero enorme. Pues si es XA, pues me imagino un avión enorme. Y cosas así. A mí me funciona. Por ejemplo, para la W hay gente que, lo mismo que os he dicho, que puede usar personajes de Bola de Dragón o de una serie que conozca muy bien, pues con la W, si puedo,
intento utilizar imágenes de Star Wars. Por ejemplo, WX podría ser un X-Wing de Star Wars, o WB podría ser un B-Wing, que es un tipo de caza también de Star Wars. O yo qué sé, la WO podría ser Obi-Wan Kenobi, dependiendo ya de gustos. Como veis, recursos para salvar estas letras complicadas hay muchos. Otro que suelo utilizar yo, aunque no tengo letras para todos, la Q. Cuando la Q va primera, suelo utilizar tipos de quesos. Pues a lo mejor si es QB, me imagino un queso de untar brie, o un queso QA, pues un queso azul. Como veis, son cosas que cuanto más memorables os resulten a vosotros, mejor. Así que los ejemplos que yo os estoy dando os pueden servir, o puede que no os sirvan para nada porque ni os gusta el queso, ni os gusta Star Wars. Así que, pues, podéis utilizar otros recursos que a vosotros os resulten más útiles. Antes hablábamos de memorizar múltiples cubos, de hacer multiblind con 10, 20, 30... Bueno, ahora el récord del mundo creo que anda por los 60 cubos, o sea, es un disparate. Entonces, memorizar toda esa cantidad ingente de letras o de escenas puede resultar difícil y además nos podemos equivocar, se nos pueden cambiar de orden. Entonces, simplemente como un apunte, porque tampoco es el propósito de este tutorial, se utiliza una técnica que se llama el palacio de la memoria o Loki, y consiste en que vamos colocando cada una de esas escenas en una habitación de ese palacio de la memoria. Lo aconsejable es que ese palacio de la memoria sea un palacio que conozcamos muy bien. Puede ser nuestro barrio, puede ser nuestra casa. Por ejemplo, yo utilizo mi casa y sé que cuando entro, a mano derecha tengo un armario empotrado, entonces mi primer cubo estaría ahí dentro del armario. Yo abro la puerta, me imagino abriendo la puerta del armario y ahí en una balda del armario está la escena de las esquinas y en otra la de las aristas. Luego sé, porque mi casa la conozco perfectamente y ese es el objetivo, pues que entro en la cocina. Entonces mi segundo cubo estaría en la cocina. Pues por ejemplo, las esquinas en el fregadero y las aristas, yo qué sé, en la lavadora, donde queráis. La siguiente habitación sería, pues, el salón, o mi habitación, o la habitación de mi hijo, y así. Obviamente, mi casa se queda pequeña para memorizar 60 cubos, pero la idea es tener un palacio en la memoria perfectamente identificado en el que sabemos de sobra el orden y vamos colocando las escenas de cada uno de los cubos en ese palacio de tal manera que luego solamente tenemos que recorrer ese palacio mentalmente y automáticamente yo abro la puerta del armario y acabo de ver el helicóptero ahí con forma de insecto que está cantando ópera con un plátano y ya, es que ya inmediatamente estoy resolviendo las esquinas del primer cubo. Otra técnica de memorización que quería comentar muy brevemente es el PAO, que son las siglas de Persona, Acción, Objeto, Person, Action, Object, y que se suele utilizar para memorizar grandes cantidades de números. Y la idea es que yo me creo una lista arbitraria de personas, acciones y objetos, a cada una de ellas le asigno, pues para memorizar números, una cifra, o sea, totalmente aleatorio. Por ejemplo, Michael Jackson haciendo moonwalking en el escenario, pues podría ser el número 10 o el 22. Hay gente que tiene listas PAO de hasta para memorizar 3 dígitos, entonces podría ser Michael Jackson, podría ser el 927. Claro, esto ya estamos hablando de gente con gran capacidad de memoria y que mucha gente ha adaptado también a los cubos. Bueno, es un poco más fácil porque asociar una persona a un número es totalmente arbitrario y esa lista sí que hay que memorizarla muy bien, pero asociarla con las letras, pues por ejemplo Michael Jackson, pues podría ser MJ. Pero bueno, pues yo sinceramente prefiero ir creando las escenas sobre la marcha, aunque cuando quieres hacerlo muy rápido, pues también hay otras técnicas de memorización que vamos a ver a continuación. Pero bueno, no sé, como que entonces la primera pareja de letras sería una persona, la segunda sería una acción y la tercera sería un objeto. Es como que nos da ya las escenas más precocinadas, pero a mí como que me encorseta, lo he probado y no me ha acabado de gustar. Pero bueno, simplemente os lo comento por si os apetece. El inconveniente es que además nos tendremos que para cada una de las combinaciones de dos letras hacer un
objeto, una persona y una acción, con lo cual se triplica la dificultad de encontrar palabras adecuadas, objetos adecuados para cada combinación. Por cierto, no lo he dicho antes, pero combinaciones de letras hay unas 570 y algo. Bueno, 24 por 23, o si contáis como combinación aparte la letra sola o la letra doble, AA, WW, pues 24 al cuadrado, que son como 576. Una barbaridad. Pero bueno, nadie habla de que nos hagamos la lista de las 576 objetos o imágenes de principio antes de empezar, sino que lo suyo es que cuando empecéis a practicar, pues vais creando las imágenes pues sobre la marcha. Obviamente os va a llevar más tiempo. Y ya, para los más expertos, para pues los que estáis viendo este vídeo y ya estáis practicando y se os dé muy bien y ya queráis bajar tiempos, hay otra técnica que es memoria de más corto plazo y que obviamente no se puede utilizar para multiblind, pero para un solo cubo, sobre todo si ya lo trazáis rápido, porque a mí me lleva a trazarlo igual 5 minutos, y entonces se me olvida. Pero si ya os lleva a trazarlo pues 1 minuto, medio minuto, 20 segundos, ¿qué es utilizar audio? Aquí se suele utilizar a lo mejor solo para una de las dos cosas. Por ejemplo, memorizo las esquinas con escenas, con imágenes, después memorizo las aristas con audio y luego inmediatamente me pongo a ejecutar y lo primero que ejecuto es lo último que he memorizado, las aristas, que las memoricé con audio de muy corto plazo y dejo para el final las aristas que memoricé al principio, que como las memoricé con una escena, pues me va a durar la memorización mucho más y sé que cuando acabe las aristas no voy a tener ningún problema para recuperar la memoria de las esquinas. La gente que va muy rápido yo creo que es capaz de utilizar audio tanto para esquinas como para aristas, pero yo a duras penas soy capaz de mantener el audio de las aristas el tiempo suficiente como para ejecutarlas. A mí se me va, pero la culpa es mía, no por mala memoria, sino porque, lo que os digo, tardo mucho en trazar. Aquí para el audio sí que sería muy importante hacer lo que yo os comentaba antes de asociar por sonidos, es decir, para la letra C sonido Z, para la letra K sonido K. Entonces, la memorización que vimos antes podría ser la de esquinas, podría ser HAF para HC, BAG para BG, OP para OP y B para la B. Entonces, la memorización de esquinas en audio podría ser HAF-BAG, OP-B. Y se suelen, además, memorizar así, de 4 en 4, para todavía compactar más la memorización y que te pueda durar el tiempo suficiente. Sobre todo la de aristas, que pueden ser, pues como digo, 12 sonidos. La que teníamos antes podría ser WA para WA, FAZ, por ejemplo, para FC, y veis que es FAZ y no FAC, porque si no, FAC, bueno, aparte de ser una palabra malsonante en inglés, sería una K, TO para TO, y luego PAC o PIC, por ejemplo, para PK, RE para RE y G o G para la G. Podría ser WAFAZ, TOPAC, RE, G. Sí, sé que suena a Klingon, pero en realidad la gente que es realmente rápida es lo que utiliza. Yo os aconsejo que empecéis a practicar con las imágenes porque aparte de que vais a necesitar el tiempo extra de retención que os dan las imágenes, es que os vais a divertir, porque ya os digo, estas escenas tan barrocas siempre son divertidas. Al menos si, bueno, pues sí. Si os gustan los chistes malos como a mí y enseguida os reís con vuestras propias imágenes, ya os digo, pueden duraros semanas. Me acuerdo de una anécdota de un cubero especializado en blind que hizo un reto de memorizar un cubo, creo que además era un 4x4, guardarlo y resolverlo un año después. Creo que era Oliver Frost, si no estoy equivocado. Y yo es que estoy seguro de que solo con acordarme de esta anécdota una vez al mes sería capaz de memorizar este helicóptero insecto cantando ópera con el plátano y el Washington Football Club con Teo y Pikachu entonando la nota re mirando la grada. Yo creo que sería capaz de dentro de un año volver a recordar sin problemas esa memorización. No es un reto, pero sí. Bueno, y yo creo que me he enrollado demasiado. Vamos a dejar aquí el vídeo y
Ya os digo, si os quedáis con ganas de más o hay algún caso que no os ha quedado claro, los de aristas volteadas, etc., voy a hacer otro pequeño vídeo con otros 3 o 4 ejemplos más de trazado. Así que, si os habéis quedado con ganas, ahí os espero. Si os ha gustado este vídeo, dadle like. Y como siempre, suscribiros, etcétera, etcétera, porque hay más. Nos vemos en el próximo. Adiós.